Un gusto para mí estar en contacto con mi colega Enrique Loiso, que es presidente del Centro Despachante de Aduanas de la República Argentina. Enrique, bienvenido a Container. Buen día, Daniel. Para mí también un placer enorme poder compartir esta virtualidad. A veces lo hemos hecho en forma presencial, donde nos hemos dado un abrazo compartiendo momentos en el Centro Despachante de Aduanas en Córdoba. Te quería preguntar, ¿cómo ha afectado la pandemia o cómo ven en el centro que ha afectado la pandemia la actividad nuestra del despachante de aduana en cuanto a operatoria y flujo de trabajo? ¿Cómo afecta la pandemia? Bueno, el primer punto es la reducción de personal. La reducción de personal nos ha generado una problemática fuerte, tanto del sector público como del sector privado. Entonces hubo que empezar a armar cuestiones sanitarias. Tuvimos charlas con depósitos fiscales, con terminales, para empezar a ir adecuando ese tipo de cosas. ¿Y esto cómo nos afectó? Nuestro trabajo tiene una característica muy particular. Es prácticamente de carácter presencial. La parte documental todavía hay que hacerla de manera presencial. En Argentina, la aduana todavía no trabaja en forma digital. Tuvimos que aprender a adecuarnos y empezar a hacer home office, algo que no sabíamos. Tuvimos que empezar a armar burbujas. Muchas estructuras o muchas empresas trabajaron en home office, donde algunos empleados podían hacer algún tipo de trabajo, pero lo hablamos ya con vos, podés cargar un despacho, podés cargar un CAD, pero en un punto tenemos que volver a la presencialidad. El 80% de nuestro trabajo es presencial. En este marco nos seguimos moviendo. O sea, la pandemia nos enseñó que podíamos desde lo virtual empezar a aprender a hacer un montón de cosas. Sí, como lo estamos haciendo con vos ahora. Pero nuestro trabajo esencialmente sigue siendo de carácter presencial. No hay manera todavía de poder cargar un contenedor virtual. Y eso en realidad lo que hace es poner bastante en riesgo a los operadores. Nosotros vamos de la mano con el servicio aduanero y más allá de la preparación de documentos, la firma, la presentación, después está lo que es la verificación física de la mercadería, el trato con los camioneros, o sea, eso no se puede, o en las terminales portuarias, eso no se puede suplantar. Daniel, el centro despachante, vos sabés que tenemos 21 filiales y corresponsalía, vos sos parte del centro, vos sos centro despachante, tenemos 21 filiales y corresponsalía y en cada una de ellas elevamos una nota a cada provincia, y a cada jurisdicción para que se nos considere. También debemos reconocer que en un contexto muy difícil, donde hubo muchas actividades que quedaron restringidas, nosotros pudimos seguir haciendo. Justamente relacionar este tema donde vemos cómo la pandemia, digamos, afectó profundamente nuestra actividad, a lo cual en realidad se suma a los problemas que tenemos todos los días, ¿viste? Porque esto se suma, digamos, a las inconsistencias, a los errores permanentes en el correo en el SIM, ¿viste? En lo que tiene que ver con las acreditaciones de los fondos. Es una cosa que es como que la pandemia lo que hizo fue poner en el freezer temas que eran muy importantes para nuestra actividad que necesitaban modernizarse. Nuestra operatoria diaria, esta que vos nombrás, a la que vivimos acostumbrados, pre-pandemia, pandemia y va a ser post-pandemia, pero que un día se cae el SIM, que otro día no funciona determinada cuestión, que no podés afectar, que hay modificaciones en los derechos y que a lo mejor el sistema tardó en cargarlos o en interpretarlos y que no podés cargar, o como pasó ayer, que no se podían acreditar, o antes de ayer, que la página de la firma andaba, no se podían afectar las facturas de exportación a los permisos de embarque, no se podía hacer facturación online. Tuvimos la terminal portuaria, camiones 8, 10 horas para salir porque no andaba el sistema. Como tuvimos hace un mes, 2 días sin sistema, nosotros corriendo con aduana y hablando con todo el mundo, porque en ese aspecto hay que reconocer que aduana ponía muchísima voluntad, hablando con las direcciones de aduana, sobre qué pasaba. Me consta, pero bueno, esa situación. El sistema se cae y se cae, si querés te doy ejemplos, intentar pagar una terminal, y un día se cayó el sistema y a las 5:30 Interbanking te dijo chau y no pudiste cargar. Sí. Y la problemática del forzoso, en el caso portuario. Y ustedes el retiro del camión, porque el señor que está manejando el camión te dice en portugués o en chileno, te dice no me va a dejar acá 4 días, ¿no? Porque yo tengo que vivir también. Y sumado a los problemas en la aprobación de las licencias no automáticas, bueno, sumado a un montón de situaciones que se van dando en paralelo. Exactamente. Ahora viene lo peor del caso, lo peor o lo distinto. Porque la operatoria diaria es una operatoria que nosotros estamos acostumbrados a sufrirla. Porque nuestro sistema, si bien ha avanzado muchísimo, todavía tiene muchas carencias,
no tiene documentación online, no podemos todavía trabajar con BLs online como se trabaja en otro lado, tiene que ser de carácter presencial, todo lo que me quieras contar. Pero a esto le tenemos que sumar lo que se ha agravado, sobre todo en este año, en este primer semestre. El primer trimestre fue fatal, o cuatrimestre, y es la no aprobación de las licencias no automáticas. Hay una demora enorme, 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 enorme. Entonces, esto lo que está generando, sumado a lo que ya charlábamos contigo, a la problemática que hay, no, a los controles del giro de divisas, y el problema que se da si alguien cometió algún error o tiene algún impedimento y le bloquean el pago anticipado. Y estamos hablando de operadores que son compradores habituales de sus proveedores, pero hay que pagar por anticipado. Y cuando vos no podés pagar por anticipado porque tenés algún bloqueo, porque en el SEPA Impo te quedó algo colgado, porque no pudiste cumplir con una operación, y hasta tanto no lo hagas, esa proforma que vos tenés, tampoco sabés si te van a respetar el precio, con lo cual la cosa cambia. Porque llegado el momento de pagar, la plata que ibas a destinar ya no te alcanza, tampoco eso anula la CIMI, es todo una catarata de problemas. Los commodities están cambiando mucho, el 5% ese que tenés en más o en menos debería ser más amplio porque los precios cambian. A ver, tenemos controles de valores criterios. ¿Tiene sentido hoy mantener un valor criterio? En un comercio exterior que ya venía restringido, vos sabés que 18 y 19 se empezó a achicar, a pesar de que en ese momento sí salían las licencias no automáticas porque el comercio se había achicado y lo que querían era que funcionara, o el consumo se había achicado, y después empezamos con las restricciones, genera una duda y una imprevisibilidad, que los importadores están muy preocupados y no saben cómo manejarlo. ¿Qué derivó de esto? Que empezaron las acciones judiciales. Sí. Empezaron las acciones judiciales. Y realmente es una locura, porque esto tendría que ser una cuestión automática. Cuando la licencia de importación, el carácter que tiene es estadístico. La automática te la tienen que dar en 10 días y la no automática tiene hasta 60 días, pero tiene que ser otorgada. Pero vos no tenés 60 días en el comercio de hoy es un siglo. Bueno, por eso mismo las medidas cautelares avanzan como avanzan, porque en definitiva van en contra de la normativa prevista y de los acuerdos suscriptos. Eso indudablemente tiene que ver con el hecho de que el gobierno utiliza las licencias como un mecanismo de desaliento, digamos, con los operadores, y un mecanismo de control para el cual no fue creada la licencia no automática. Entiendo que hoy el país está necesitando divisas, las cuida, las necesita, es como en tu casa, tratemos de no gastar vieja más de lo que tenemos porque no da. ¿Y está mal? No, no está mal. Vos no podés gastar 20 cuando te entran 10 en tu casa. De alguna manera tenés que administrar. Ahora, cuando se habla de un comercio exterior administrado, hay que ver cómo se administra y qué es lo necesario, porque el 75-80% de lo que se importa son bienes primarios e intermedios para la producción. Los bienes suntuarios son el 20%. Tenemos un superávit constante en los últimos años de la balanza comercial. Quizás este año sea más importante por el aumento del valor de la soja. Entonces, bueno, han ingresado más divisas. Pero tenemos que no es producto de haber mejorado la cantidad, sino los precios de importaciones, sino de haber restringido las operaciones de importación. Sí, sí, totalmente. En ese contexto nos movemos. Y en ese contexto creo que se va a desarrollar el año también. Por eso, Enrique, era tan importante contar un poco con tu palabra, con tu visión del tema, y desde ya muy agradecido, un gusto charlar con vos. Gracias, Daniel. Sabés que sí, para mí también es un placer enorme verte después de tanto tiempo. Te felicito por esta iniciativa que tenés ahí como periodista. Muchas gracias. Chao, Daniel. Gracias.